Moisés, junto con su hermano Aarón. Y allá, después de 10 plagas, el faraón de Egipto deja salir a su pueblo. Pero en la plaga número 10 empieza lo que se celebra los judíos en esta semana, que comenzó el viernes a las 6 de la tarde y termina el otro jueves a las 6 de la tarde. Son 7 días de celebración de la Pascua. ¿Y qué hace con esta plaga? Dios le dice a Moisés: yo quiero que le digas al pueblo mío, que agarren un cordero de 1 año, lo desgollen, la sangre la agarran, que suelta todo el cordero, y pintan la puerta, las entradas de la puerta, con la sangre del cordero. Ese mismo cordero lo agarran, lo asan o lo cocinan y se lo van a comer juntos con ciertos alimentos que yo les voy a decir. Y mientras el espíritu de muerte está pasando por todo Egipto y está matando al primogénito, ustedes van a estar seguros adentro de sus casas, guardados con esa sangre que ustedes pusieron, y el espíritu va a pasar sobre ustedes y no los va a tocar. Adentro ustedes van a estar celebrando con el cordero, comiéndose todo el cordero, se lo tienen que comer, y tienen que comer estas hierbas, tienen que comer estas pasas, tienen que comer esto y esto, y van a estar allí celebrando lo que está pasando allá afuera. Y quiero que lo hagan para siempre, para siempre. Y miren qué tremendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero vino el Cordero verdadero, que se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús muere, y cuando Jesús resucita, 70 años después, el templo se destruye. Y por más de 2000 años, los judíos no han podido sacrificar o asar un cordero de nuevo. Yo me quedé maravillada cómo Dios hace las cosas. Los judíos ahora, el judío moderno, el hebreo moderno, que está celebrando la Pascua, que no son cristianos, pero están celebrando la Pascua. Ellos lo que hacen es que no se pueden comer un cordero. Ellos lo que hacen es que agarran y compran la canilla. ¿Sabe lo que es la canilla? Aquí, acá abajo del pie del animal, del cordero, y es un pedacito chiquito, y eso es lo que ellos comen por más de 2000 años. Comen ese pedacito nada más, juntos con las hierbas amargas. También comen algo que esté pasado, un vegetal que esté pasado por la sal. Comen un huevo, comen pasas, comen manzanas, y todos los días hay una celebración. Pero ellos ya no comen el cordero entero, si solamente un pedacito, que ese pedacito de la canilla del animal no tiene carne, así que es hueso. Pero ellos lo siguen haciendo. Pero antes de empezar a comer todos esos alimentos, porque ellos están recordando de lo que pasó allá en Egipto, lo que Dios hizo allá, ellos leen el Salmo 113 y 114. Lo leen corridito. Son 2 salmos pequeños y ellos lo leen corridito. Pero no lo leen, lo cantan. Lo cantan estos 2 salmos. Cuando terminan de comer, ellos cantan el Salmo 115, 116, 117 y 118 para terminar por esa noche. Son 7 noches, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta Pascua. Y también ellos, una cosa peculiar, y ahorita yo lo descubrí, yo no lo sabía, ellos toman 4 diferentes vinos durante la cena. 4 diferentes vinos. Ahora, ¿qué es lo que habla el Salmo 113 y 114? Pues habla de lo maravilloso que es Dios. Habla de que Dios nos sacó de Egipto. Habla de que Dios está atento al ser humano. Y entonces cuando ellos cantan después de la cena el Salmo 115 hasta el Salmo 118, ellos lo que están allí hablando es acerca de la gloria de Dios, de que todo ser humano, no solamente los judíos,
sino que todo ser humano tiene que buscar salvación y se encuentra en Dios. Que todas las naciones adoren a Dios y que Dios es sumamente misericordioso. Pero ahí mire, en ese salmo que ellos cantan al final de esa cena, durante la Pascua, está el Salmo 116. Y yo quiero que usted lo busque conmigo. Capítulo 12 y 13, perdón, capítulo 116, versículo 12 y 13. Y usted dice, hermana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Cordero, amén. 116, versículo 12 y 13, y dice, y esto lo están cantando ellos, los judíos lo cantan, por 7 días están cantando, pero este versículo es un versículo muy crucial. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Los judíos dicen, Dios mío, tú has hecho tanto por mí, has hecho tantas cosas por nosotros, ¿cómo nosotros podemos pagarte a ti, Dios? Pero mire lo que dice el 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre ¿de quién? De Jehová. En la cena, ¿se acuerdan? Yo les dije que ellos toman 4 copas de vinos diferentes. En la última copa, ellos cantan este versículo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Sabe lo que hizo el Señor Jesucristo cuando tuvo la última cena? ¿Se acuerdan? Y la hacemos una vez al mes aquí en la iglesia. Jesucristo agarra la copa de vino, la levanta en alto y dice, ¿esta es qué? Mi sangre. ¿Para salvación de qué? Entonces allá todos los judíos, por más de 2000 años, están levantando la última copa, como el mismo Jesús, y no se están dando de cuenta que ya Jesús fue crucificado, fue muerto, fue resucitado, para salvación del mundo entero. Pero los judíos que no tienen a Jesús como su Señor, todavía siguen clamando por ese Salvador. Pero ya el Salvador, el Cordero inmolado, fue crucificado en una cruz. Amén. Qué maravilloso y qué lindo es el Señor. Amén. Pero los judíos, hermanos, ellos cuando celebran esta Pascua, son 3 cosas que ellos celebran. Durante los 7 días que están celebrando la Pascua, hay 3 cosas que ellos proclaman. Y están en esos salmos que usted puede leer en su casa. La redención y el agradecimiento. La libertad, la redención y el agradecimiento. Mire, esa historia del Cordero, nosotros la vemos desde que leemos, y el pastor lo dijo al principio, desde que nosotros abrimos aquí la palabra de Dios en Génesis, hasta que terminamos en Apocalipsis, usted ve el Cordero en toda la Biblia, durante toda la historia. Y son 6000 años de historia, casi 6000 años de leyendo acerca de el Cordero. Cuando yo leí el primer versículo, estaba Juan el Bautista, y allí llega Jesucristo para ser bautizado. Y me causa a mí un poquito de como que, yo digo, wow, lo que Dios hace. Mire, hermano, el apóstol Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan, él tuvo una revelación de Jesús que no la tuvo Mateo, que no la tuvo Marcos, que no la tuvo Lucas, que ni la tuvo Pedro tampoco, ni la tuvo los demás discípulos. Juan tuvo una conexión y una revelación tan grande que el muy tremendo fue el que escribió el libro del Apocalipsis. Y no solo eso, sino que él, cuando él escribe aquí en su propio Evangelio, capítulo 1, que lo acabamos de leer, él dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo no se encuentra en Marcos, ese versículo no se encuentra en Lucas, ese versículo no se encuentra en Mateo. Solamente se encuentra ese versículo en el libro de Juan.
la revelación que tenía. Y no solo eso, sino que cuando buscamos Apocalipsis, que lo vamos a buscar en unos minutos, usted puede ver cómo él sigue con su tema, Juan el apóstol, hablando de que Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero. Mire, cuando nosotros vemos a Adán y Eva, y no lo dice la Biblia, lo dicen los teólogos, y yo pues ahí me voy con los teólogos también. Pero cuando Adán y Eva pecan, que están desnudos, dice la palabra de Dios que Dios mata a un animalito, le quita la piel y se las pone para cubrirlos, ¿verdad? Pero no se menciona el animal. Pero los teólogos dicen, eso fue un cordero. Un cordero. ¿Por qué? Porque lo vemos más adelante con Abraham y Isaac, que fue donde nació la nación de los judíos, de los hebreos. Que Abraham aprendió a sacrificar por la voz de Dios a un cordero, simbolizando al cordero que iba a venir. También lo vemos, hermanos, con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que lo acabamos de ver. Dios no le dijo, agarran una vaca, agarren un chivo, agarren una gallina, agarren un elefante, agarren un camello, agarren un caballo. No, 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 un cordero. Porque durante toda la historia vemos el cordero como símbolo del Señor Jesucristo. Amén. Y también lo vemos cuando el Juan el Bautista lo declara. También lo vemos cuando Felipe está caminando, viene el eunuco y Felipe le abre la Biblia en Isaías 53 y le habla del Cordero de Dios. Lo vemos también y lo vamos a buscar en el apóstol Pedro. Y vamos a su libro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Lo tiene? Amén. Sí. Dios nos bendiga. Cristo vive. Amén. Primera de Pedro 1, 18, dice el gran apóstol Pedro: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de ¿qué, hermanos? De la fundación del mundo. Así que, hermanos, ese cordero estaba destinado, predestinado ya antes de que nosotros estuviésemos en este planeta, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Quién? ¿Qué hizo con ese cordero? Lo resucitó ¿de qué? De los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como este gran apóstol, puedo decir yo, martilla, ¿verdad? Él escribe esta carta a los cristianos y está martillando acerca de quién es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y mire, estuvimos hablando al principio de Juan capítulo 1. Y ahora vamos a ver también Juan, que escribió Apocalipsis, cómo él menciona al Cordero, al Cordero, al Cordero. Y vamos a verlo ahí en el Apocalipsis 5, 6, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, 6. Mire, hermano, el nombre de Jesucristo en este libro de Apocalipsis solamente se menciona 7 veces. El nombre de Cristo solamente se menciona 4 veces en el libro de Apocalipsis. Pero la palabra, el nombre de Cordero se menciona 29 veces. Yo creo que Dios está como sonando campanas, nos está dando la revelación del Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y dice la palabra en Apocalipsis 5, 6, y aquí está el apóstol, está en una visión, está transportado al cielo y está mirando todo esto y está escribiendo, y mire lo que dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero lee más abajo el versículo 13 y el versículo 14. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que, y lo acabamos de cantar, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero ahí no se queda. Busca el capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia de ¿quién, hermanos? Del Cordero. Yo me rasco la cabeza y digo: Juan, ¿por qué no pusiste pues en la presencia de Jesús, en la presencia de Jesucristo? No, del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora busque el capítulo 21, 22. Dice ahí la palabra, 21, 22. Y no vi, fíjense, la nueva Jerusalén, donde vamos a morar toda nuestra eternidad. Miren lo que dice ahí el escritor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, más abajito, el 27, versículo 27. Dice que en esa ciudad no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora busque el último versículo, es en el capítulo 22, 3, por favor. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Yo creo, hermanos, que es muy importante durante este domingo, la celebración que se celebra que Jesucristo resucitó, que pensemos, hermano, cómo Dios simbólicamente a través de toda la historia, Él enfatiza el Cordero. Y no lo enfatiza solamente para los judíos, para que los judíos se acuerden del Cordero, se acuerden que todo es un símbolo de Jesús, sino para nosotros también. Es muy importante. Mire, ese Jesús llamado Jesús de Nazaret murió en un madero y cargó con los pecados del mundo. Cuando yo estaba preparando este mensaje, hermano, yo tengo hijos y hijas adultos, y tengo todavía un chamaco en mi casa de 18 años. Pero yo, esto solamente se lo digo como mamá que soy. Y también el pastor, aquellos que somos mamá y papá, se pueden relacionar con lo que yo puedo decir. Más si usted tiene hijos mayores. Quiere decir, hijos que ya saben cuándo hacen lo malo y cuándo hacen lo bueno. No estoy hablando de niños pequeños. Cuando uno ya tiene hijos mayores, puede ser 11 años, puede ser 12 años. Ya cuando están de 18, 19, cuando un hijo o una hija peca, por lo menos yo, mamá Eloísa, yo me siento muy mal. Cuando yo veo que un hijo o una hija mía están pecando, y yo sé que están pecando y están desobedeciendo a Dios, mire, hermano, es un dolor en mi alma terrible. Es un pesar en mi corazón terrible. Es una angustia terrible, porque yo estoy mirando a ese hijo, a esa hija pecando, y yo me siento impotente, no puedo hacer nada, porque cuando yo le digo estás mal, me dicen ¿y qué tú sabes? ¿Y quién tú eres? No, porque no puedo ni mencionar a Dios, porque andan en pecado y no quieren ni saber de Dios, pero yo me siento mal.
Me siento como que si todo se me está cayendo, porque yo amo a ese hijo y a esa hija. Usted puede relacionarse conmigo, puede pensar conmigo. Cuando usted ve a un hijo o una hija que está pecando, el dolor que uno siente, que uno quisiera como que agarrar a ese hijo y a esa hija y sacarlo de la situación que está y decirle, y sacudirlo y decirle, sale, estás mal. No, yo no estoy mal, sí, estás mal. Es un dolor terrible. ¿Qué hace uno como cristiano cuando ve a un hijo y una hija mal? Lo único que podemos hacer es orar, ayunar, clamar a Dios, clamar en sus promesas, hasta que ese hijo y esa hija vengan a la redención, vengan a la libertad. Ahora póngase, imagínese, y nuestra mente es muy pequeña para eso, que ahí está Jesús de Nazaret, en un madero, clavado, azotado, pero no está cargando los pecados como la mamá Eloísa va llevando, ¿verdad? Y me siento mal por el pecado de mi hijo, mi hija. Póngase a pensar que Jesús, que no pecó nunca, no hizo nada malo, perfecto en todo, está llevando los pecados del mundo entero sobre él. Mi mente no se puede imaginar cómo él pudo aguantar tanto pensando en mí, pensando en ti, pensando en ti, pensando en la generación que pasó, y la generación que pasó, y la generación que pasó, y la generación que va a venir, pensando en billones y billones y billones de seres humanos llenos de pecados. Y él cargó con todo eso. ¿Se puede imaginar? Yo no puedo. ¿Cómo estaría el corazón, el cuerpo físico de él? ¿Cómo sentiría el corazón sintiendo todo ese dolor? Porque él ama al ser humano. ¡Qué dolor! Por eso dicen los científicos que el corazón de Jesús, cuando él murió, se hizo pedazos adentro de su cuerpo. Porque como brotó toda su sangre, el corazón ya se quedó sin sangre. Y el mismo corazón, al no recibir sangre, se revienta, se estalla, se quebranta como un espejo de miles de pedazos. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Y eso es lo que celebramos nosotros hoy. Y lo celebramos todos los días. Lo que hizo Jesús de Nazaret, el Cordero, por cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús nos dio libertad. Jesús nos redimió. La Pascua pasó por encima de nosotros. Y ahora por eso estamos tan agradecidos. ¿Verdad que sí? Por eso venimos a su casa para bendecirle, para cantarle, para alabarle. En nuestra casa hacemos lo mismo. Gracias, Señor. Yo no sé si usted es loco como yo. Usted es loco como yo. Usted es loquita como yo. Yo voy manejando y yo voy, Señor, gracias por este carro, Señor. Gracias, Señor, por este carro que tú me has dado, que no estoy en estos momentos pasando frío, Señor. Gracias, Señor, que en mi casa hay calefacción, Señor. Gracias que yo puedo tener, hay gente que no puede tener calefacción, Señor, pero yo te doy gracias por esto. Señor, gracias, Señor, que mira, tengo leche, tengo jugo de naranja, tengo huevos, tengo pan. Gracias, Señor. ¿Usted me puede entender? ¿Usted es loquito igual que yo? ¿O no? A ver, todos están muy, muy serios. Son loquitos igual que yo. Eso no es de locura. Eso es de un corazón agradecido. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Amén. Póngase en pie, por favor. El Cordero de Dios está dentro de nosotros. El Cordero de Dios está en tu hogar. El Cordero de Dios está en medio de tu familia. El Cordero de Dios es el que te guía. El Cordero de Dios es el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. El Cordero de Dios es el que te da libertad por todo lo mañoso que somos. Él es el que nos da libertad, porque tenemos mañas pero feas. Y Él es el único que puede traer libertad.
El Cordero de Dios es el que te llena de gozo. El Cordero de Dios es el que te llena de paz. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Puede recibir en este día el Cordero de Dios? ¿Hay alguien aquí que necesite al Cordero de Dios y diga, la verdad que yo necesito al Cordero de Dios? Yo no conozco a Jesús, pero para nada. Lo siento como que sea una historia de niños. ¿Hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Decide, te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Puede levantar la mano y decir, yo lo necesito. Yo lo necesito. ¿Hay alguien? Yo lo necesito.